Me llamo Amina. Érase una vez una niña que creía que las estrellas escuchaban los deseos susurrados en la oscuridad. Crecí entre las arenas doradas de un pequeño pueblo de Arabia Saudita, donde el desierto parecía no tener fin, y el tiempo pasaba con el sonido constante de la llamada a la oración. Esa voz que rasgaba el silencio, 5 veces al día, era como una barrera invisible entre nosotras y la presencia de Alá, siempre presente, observando, guiando, juzgando. A los 14 años, mi infancia se me escapó de las manos, envuelta en una abaya negra, sellada por un contrato que convirtió a una desconocida en mi carcelera. Esta es la historia que llevo en el corazón, sin filtros, sin disimulos. Aprendí desde muy joven que, en un mundo de hombres, los sueños de una chica son polvo en el viento. Nací en una casa con grietas en las paredes y un patio donde las palmeras datileras se doblaban bajo el viento seco. Allí, la tradición era ley. Los hombres caminaban con la frente en alto, dueños de la palabra y el espacio, y las mujeres se movían en silencio, como sombras tras velos. Mi padre era el pilar de la casa, manos ásperas, rostro impenetrable, una voz inquebrantable. Mi madre, con la vista cansada de tanta obediencia, me enseñó a rezar, a cocinar y a bajar la mirada cuando un hombre hablaba. Tenía 2 hermanas menores, Leila y Sara. A veces nos olvidábamos del mundo exterior y corríamos por el jardín, inventando historias de princesas guerreras que cruzaban desiertos a caballo. Pero en el fondo, incluso de pequeñas, sabíamos, era solo una invención. En nuestra realidad, las princesas no existían, solo las novias, y esas llegaban pronto. La escuela era mi único respiro, un edificio sencillo con paredes descascarilladas, donde las niñas se sentaban en filas, todas cubiertas, aprendiendo a sumar, a leer, a guardar silencio. Allí me sentía viva. Había una maestra, la señorita Fátima, con una sonrisa que parecía abrir el cielo. Cuando leía mis textos, sus ojos brillaban. Amina, decía, tienes alma de maestra, puedes enseñar a otras niñas como tú. Y esas palabras, ay, esas palabras, se arraigaron en mí. Empecé a soñar con una pizarra, con una sala llena de voces femeninas aprendiendo a hacerse oír. Cada noche, subía al tejado y abrazaba mis libros como escudos. Miraba las estrellas y susurraba secretos que solo ellas podían oír. Algún día seré libre, susurraba, temerosa de que el mundo me oyera y me detuviera. Algún día seré alguien. Pero aquí, donde nací, la libertad era un lujo reservado para los chicos. Para las chicas, había velos, silencio y matrimonios concertados. Fue una tarde cualquiera que todo cambió. El aire de la sala estaba cargado con el aroma a té de cardamomo, y el ventilador de techo chirriaba como si supiera lo que venía. Mi padre me llamó, serio. Mi madre estaba sentada en un rincón, jugueteando con los bordes de su hijab, con la mirada perdida en el suelo. Mi padre sostenía su taza de té con fuerza, con la mirada fija en el vacío. Amina, dijo secamente, te casarás con Khaled la semana que viene. Es un buen hombre, tiene una tienda y un sueldo. Él te cuidará. Las palabras me impactaron como piedras en el pecho. Khaled, ese hombre de barba canosa, risa áspera y ojos que te atravesaban como cuchillas. Lo conocía. Ya había estado en casa antes. Nunca me miró como a una persona. Me miró como si fuera una posesión. En ese momento me di cuenta. Mis sueños, por mucho que los hubiera gritado al cielo, nunca habían sido escuchados. Tenía 35 años, mayor que mi padre. Sus manos eran como bloques de piedra, demasiado grandes, demasiado ásperas, demasiado aterradoras. Y yo era solo una niña, aún con el cuerpo esbelto de la infancia, el pecho lleno de sueños sencillos, una pizarra, un aula, el cielo estrellado sobre mí. Baba, por favor. Mi voz salió débil, temblorosa como una hoja al viento. Déjame terminar la escuela. Quiero ser maestra. Su rostro se cerró en un instante. Entrecerró los ojos como si mi súplica fuera una afrenta. Basta, Amina, dijo con voz dura como una piedra. Esta es la voluntad de Alá. Recitó la Sura 434, como si fuera una sentencia, no una orden. Los hombres son responsables de las mujeres, y con eso, todos mis sueños se convirtieron en desobediencia, en pecado, en vergüenza, como si desear una vida diferente fuera darle la espalda a Dios. Mi madre levantó la vista en ese momento, y aún sin decir nada, sus ojos lo decían todo, llenos de lágrimas que no dejaba caer. Su silencio me quebró más que cualquier grito. Quería correr, gritar, suplicar, pero mis piernas no respondían. Era arena desmoronándose por dentro.
Y en ese mundo, la voz de una chica no podía con la voluntad de un hombre. Tenía 14 años, y ese día, mi vida dejó de ser mía. Los siguientes días transcurrieron como una pesadilla, una mezcla de miedo, silencio y resignación. En el mercado, mi madre me llevó a elegir el vestido de Nika, un vestido de satén verde bordado con hilos dorados que brillaban como promesas vacías. El mercado era un hervidero de ruido, voces, risas, tintineo de monedas, pero todo sonaba apagado para mis oídos, como si me estuviera ahogando en un acuario de desesperación. Las mujeres de la tienda me rodearon, pellizcando mis mejillas, sonriendo como si fuera una celebración. Mabruk, Amina, qué suerte tienen de casarse con un buen hombre. Me ajustaron el vestido, hablaron con entusiasmo, pero ninguna me miró a los ojos. ¿Vieron el miedo grabado en mi piel? ¿El pájaro desesperado que latía en mi pecho? Quise preguntar, ¿afortunada de qué? ¿De perder mi infancia? ¿De enterrar mis sueños? Pero me callé. Estaba aprendiendo que el silencio era una armadura. Hablar dolía más. En casa, mis tías vinieron en tropel, risas a carcajadas, manos ágiles, llenas de consejos y entusiasmo. Me sentaron en un banco del patio y empezaron a pintarme las manos con henna. Hermosos e intrincados dibujos, pero me envolvían como cadenas. El fuerte olor de la pintura me dio náuseas, y me quedé mirando los dibujos preguntándome si serían el mapa de una prisión. La tía Noir, con la piel marcada por los años y la sumisión, me acarició el pelo con ternura y dijo: «Este es tu deber, Amina. El honor de una mujer reside en su obediencia. Nos harás sentir orgullosos». Quería consolarme, pero solo sentía un peso aplastante. Quería preguntar por qué mi honor tenía que costarme mis sueños. ¿Por qué el orgullo tenía que significar sumisión? Pero solo asentí. El nudo en la garganta me impedía hablar, y mis ojos ardían con lágrimas que no dejaba caer. Mis hermanas, Leila y Sara, me observaban desde la esquina. Eran pequeñas, de 12 y 10 años, pero no estaban ciegas. No sabían exactamente qué estaba pasando, pero lo sentían. Sentían que algo se rompía. Quise correr hacia ellas, decirles: «Sueña, por favor, sueña en grande. No dejes que nadie te lo quite». Pero no dije nada. El miedo era demasiado. La noche antes de la boda no pude conciliar el sueño. Esa noche me acosté en el estrecho colchón que compartía con mis hermanas. Leila y Sara dormían. Su respiración tranquila llenaba la habitación con un ritmo que me partía el corazón. Afuera, la ciudad murmuraba suavemente, pero parecía tan distante como el cielo que me había abandonado. Las estrellas, antaño cómplices de mis sueños, estaban ocultas por densas nubes, y sentí su ausencia como una traición. Pensé en la señorita Fátima, en su dulce sonrisa, en la esperanza que veía en mí, incluso cuando yo misma no podía verla. Pensé en mis cuadernos, cuidadosamente apilados en un rincón de mi habitación, llenos de mi letra, mis pensamientos, mis sueños. Quería escapar, correr a la escuela y esconderme en el aula, acurrucarme entre los pupitres y rogarle, casi como una niña, que me salvara. Pero nadie salva a las chicas como yo, ni los profesores, ni los libros, ni las lágrimas. Todos los rostros a mi alrededor, mi padre, el imán, incluso el Corán que recitaba con tanta firmeza, decían lo mismo. Mi lugar estaba con Khaled. Querer otra vida era herejía, rebelión, una ofensa a la voluntad de Alá. Enterré la cara en la almohada. Mis lágrimas empaparon la tela hasta formar un charco. «Por favor, Alá», susurré, «que esta no sea mi vida». Pero lo que regresó fue un silencio gélido, tan frío como las noches del desierto cuando el viento deja de soplar. El día de la boda llegó como un sueño febril. El calor del desierto lo envolvía todo, y el patio de nuestra casa se había transformado en un espectáculo. Luces centelleantes colgaban de los tendederos como estrellas cansadas, apagándose lentamente. Las mujeres pasaban a mi lado, tocándome, ajustando mi vestido verde, el mismo de satén, bordado con hilo dorado, y ajustándome el velo. Sus gestos eran firmes, casi automáticos. Me senté en una silla acolchada, con el rostro oculto por capas de tela que parecían pesar toneladas. El velo me ahogaba la respiración. Me temblaban los dedos en el regazo. La henna oscura se grababa en mi piel pálida, como marcas de algo que no había elegido. Me sentía pequeña, como una muñeca que alguien había creado para una historia que no era mía. En la otra habitación, los hombres estaban reunidos. Voces profundas llenaron la casa mientras firmaban el contrato matrimonial. Mi padre, Khaled, el imán, hombres que decidieron mi destino sin mirarme a los ojos, mi dote, 10.000 riyales y un collar de oro, el precio de mi vida.
Pero nadie me preguntó si la quería. Nadie me preguntó si tenía miedo. Solo era un papel firmado, un regalo envuelto, un verso interpretado. Mi madre estaba a mi lado, con su mano en mi hombro, pero no era cariño, era contención, como si temiera que saliera corriendo. Cuando los hombres aplaudían y las mujeres lanzaban sus vítores estridentes, me dolían los oídos, sentía que me ahogaba en su alegría. Después de la ceremonia, las mujeres me llevaron al coche. El velo aún me cubría el rostro. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Llevé una pequeña bolsa con ropa. Mis libros del colegio quedaron atrás, apilados en mi habitación de la infancia, como una tumba de lo que había sido. La casa de Khaled estaba cerca, pero parecía de otro planeta. Un edificio gris con muros altos y ventanas enrejadas. Una fortaleza. Un lugar hecho para la prisión, no para vivir. Al entrar, percibí el olor a audio y tabaco. El olor. Me sentí mal. Me condujo al dormitorio. Su mano firme me agarraba del brazo, sus ojos como ventanas cerradas. La cama estaba allí, frente a mí, blanca, inmaculada, fría. «Ahora eres mi esposa», dijo en voz baja pero con una voz llena de posesión. Ocupaba todo el espacio. Me acurruqué en un rincón, con el cuerpo aún infantil, desprevenido, confundido. No sabía qué significaba el matrimonio, pero esa noche aprendí. No se trataba de amor, no se trataba de ternura, se trataba de poder, de manos fuertes, de derechos arrebatados sin cuestionarlos. Cerré los ojos, intentando recordar las estrellas, el cielo abierto, las promesas que susurré cuando aún era libre. Pero allí, encerrada entre 4 paredes, las estrellas habían desaparecido, y mi cuerpo aprendió, en el silencio de las lágrimas, lo que significa ser esposa en un mundo donde a las mujeres se les enseña a guardar silencio. Los días siguientes fueron como una densa niebla. Todo parecía borroso, apagado, como si viviera en un sueño triste del que no podía despertar. Cada mañana abría los ojos con una piedra en el pecho, algo invisible, pero que me aplastaba lentamente. Me levantaba antes del amanecer, en silencio, para preparar el desayuno de Khaled, pan pita fresco y lob, justo como a él le gustaba. Mis manos se movían solas, siguiendo una rutina que no me pertenecía. Mi mente, sin embargo, vagaba lejos, a lugares donde aún era solo una niña, soñando con pizarras y cuadernos abiertos. Pasé el día limpiando la casa, barriendo cada rincón como si tal vez, después de todo esto, mereciera algún tipo de aceptación. Khaled era amable a veces. Venía con dulces de la tienda o me daba palmaditas en la cabeza, como quien acaricia a una mascota, pero su amabilidad nunca fue libertad. Era una correa disfrazada de cariño, un recordatorio de que yo era suya. Pasaba las tardes en la sala, leyendo el periódico, mientras yo servía el té con la mirada baja, como me habían enseñado. «Eres una buena esposa, Amina», decía con una voz que parecía neutral, desalmada, como si la amabilidad fuera sinónimo de silencio, como si desaparecer fuera una virtud. Extrañaba a mi madre, la calidez serena de sus manos, cómo hacía que el mundo pareciera menos cruel, incluso cuando dolía. Extrañaba a mis hermanas y nuestras risas en el patio, y la escuela, y la voz de la señorita Fátima resonando por la habitación, y el sonido de la tiza rascando la pizarra. A veces me asomaba a la ventana y veía a las niñas correr a la escuela, con las mochilas balanceándose en la espalda. Las seguía con la mirada hasta que desaparecían por la esquina, y tocaba el cristal con las yemas de los dedos, como si pudiera atravesar los barrotes y volver a ser una de ellas. Por la noche, me acostaba junto a Khaled, roncaba pesadamente, y yo, con los ojos abiertos en la oscuridad, pensaba en mis libros del colegio, aún guardados en casa de mi padre, como reliquias de una vida que ya no me pertenecía. Me arrodillaba sobre la alfombra de oración y apretaba la frente contra el suelo, pidiendo fuerza, paciencia, una razón para seguir adelante. Pero las palabras sonaban huecas, resonando en el vacío, como si ni siquiera Alá pudiera oírme. La ciudad seguía viva a mi alrededor, indiferente. El llamado a la oración aún llenaba el aire 5 veces al día, recordándome que Dios siempre estaba presente, pero me sentía invisible, incluso para él. En el mercado, los vecinos me saludaban con suaves sonrisas, pero había algo en sus ojos, un reconocimiento silencioso, un espejo, un dolor demasiado antiguo para nombrarlo. «Ya te acostumbrarás», dijo una de ellas cuando se me escapó que tenía miedo. Me habló con dulzura, como si me consolara, pero yo no quería acostumbrarme.
No quería vivir como si eso fuera todo. No quería ser solo una esposa que cocina, limpia y da a luz, mientras sus sueños se marchitan como flores olvidadas en el desierto. Tenía 14 años, y mi infancia ya era un recuerdo borroso. Un velo, un contrato, un hombre que me llamaba su esposa. Eso fue lo que me la arrancó. Pero incluso bajo todo ese dolor, incluso sofocada por el miedo, había algo dentro de mí, pequeño, casi imperceptible, una chispa. No lo sabía entonces. Pero esa chispa, ese frágil resplandor enterrado en lo más profundo de mí, un día se convertiría en fuego. Y ese fuego quemaría las cadenas que me tenían cautiva. Por ahora, solo era una chica enjaulada. Mi cuerpo estaba allí, pero mi corazón seguía buscando las estrellas, las que ya no podía ver. Pasaron 2 años, y entonces me convertí en madre. Ya no era la temblorosa niña de 14 años que aferraba cuadernos y silenciosas promesas al cielo. Ahora tenía 16, y sostenía a mi hija, Nore, en mis brazos. Le había puesto un nombre que significaba luz, porque necesitaba desesperadamente algo que iluminara este mundo oscuro que me estaba tragando lentamente. Nore era mi ancla, mi razón. En sus ojos recién abiertos, vi una chispa de lo que aún podría ser posible. La casa de Khaled, con sus paredes de hormigón y ventanas cerradas, era todo lo que conocía. Era mi mundo entero, un lugar donde rezaba, cocinaba, limpiaba y soñaba en silencio. Mis días estaban marcados por el ritmo del Adán y los deberes de ser la esposa perfecta. Había aprendido a guardar silencio, a doblegarme, a existir sin hacer ruido. Pero lo que nadie sabía era que, dentro de mi silencio, algo estaba creciendo. Pero nada pudo prepararme para el día en que Khaled destruyó la poca esperanza que me quedaba. El día en que trajo a casa a Hila, su segunda esposa, y convirtió mi corazón en un campo de batalla de dolor y traición. Era una tarde abrasadora, de esas en las que el aire es pesado y sofocante, implacable. Estaba en la cocina, removiendo una olla de sopa de lentejas. El vapor se elevaba en nubes calientes que me quemaban los ojos. Nore dormitaba en la habitación de al lado, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo suave del sueño, sus oscuros rizos extendidos sobre la almohada. La casa estaba en silencio salvo el zumbido del ventilador de techo y el ruido distante de la ciudad exterior. Khaled llegó antes de lo habitual. Sus pesados pasos resonaban en el frío suelo de baldosas. Me giré, esperando su saludo habitual, su pedido de té, su mirada que aún buscaba en vano. Pero su rostro era diferente, radiante, casi infantil, con una sonrisa que no le había visto desde los primeros días de nuestro matrimonio. Por un instante, mi corazón se llenó de una alegría absurda, esperando que se alegrara de verme. «Amina», dijo sentado a la pequeña mesa de madera, con las manos juntas como si fuera a dar un sermón. «Me casaré con Hila mañana. Tiene 19 años y viene de buena familia. Su padre ha accedido, y el nombre ya está decidido». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, agudo y de repente violento, quitándome el aire de los pulmones. Hila. Conocía su rostro del mercado. Sus ojos brillaban con juventud, su risa era ligera y libre, tan distinta a la mía, tan contenida. Era hija de un comerciante textil, siempre vestida con abayas coloridas, sus pasos ligeros como si el mundo aún no le hubiera enseñado a cargar peso. Mis manos comenzaron a temblar, y la cuchara de madera se resbaló de mis dedos, cayendo con un ruido metálico sobre el silencioso suelo de la cocina. El sonido resonó, pero Khaled ni siquiera lo notó. «¿Por qué?», susurré, mi voz tan baja que pareció desvanecerse en el aire. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada fría y dura, como si fuera un niño que hubiera hablado fuera de lugar. «El Corán lo permite, Amina», dijo con voz áspera, citando la Sura 43 con firmeza. «Un hombre puede tener hasta 4 esposas y puede mantenerlas. Agradece que las mantenga a ti y a Nore». Se levantó. Su silla raspó contra el suelo y salió de la cocina, dejándome sola con la olla de sopa hirviendo y mi corazón roto. ¿Agradecido? ¿Cómo podría estar agradecido si mi mundo se desmoronaba? Quería gritar, correr tras él, rogarle que me eligiera, que me viera como algo más que una obligación. Pero sabía que era inútil. En nuestro pueblo, la poligamia era tan común como la arena que soplaba por las calles. Los hombres tenían segundas, terceras y hasta cuartas esposas, y se esperaba que las mujeres sonrieran, que compartieran a sus maridos como compartían el aire en una habitación estrecha. El imán de la mezquita predicó que era la sabiduría de Alá
que los hombres fueron creados para amar a muchos, mientras que las mujeres debían ser leales a uno. Había oído las historias, esposas compitiendo por la atención de sus maridos, corazones rotos, voces silenciadas. Nunca pensé que me pasaría, no tan pronto, no siendo tan joven. Aún esperaba que Khaled algún día me mirara con el mismo cariño que me había mostrado durante las primeras semanas de nuestro matrimonio. Me dejé caer al suelo, con la espalda contra la pared de la cocina, mientras mi abaya se acumulaba a mi alrededor como pintura derramada. Las lágrimas me escocían en los ojos, pero no las dejé caer. Todavía no. Pensé en Nore, mi luz, durmiendo junto a la puerta. ¿Qué clase de vida le estaba dando? Una vida donde su madre era solo una entre muchas, donde el amor se compartía como un pedazo de pan seco. Quería protegerla, ahorrarle este dolor, pero no sabía cómo. Estaba atrapado, un pájaro en una jaula sin llave, con las alas cortadas por una fe y una cultura que me enseñaron a aceptar mi lugar. Apreté mis manos contra mi cara, tratando de recomponerme, pero las grietas ya estaban allí, extendiéndose como líneas de vidrio roto. Al día siguiente, la nica de Leila se celebró en casa de su padre, un evento más solemne que el mío. Khaled no me había invitado, y curiosamente, me alegré. No soportaba la idea de verla vestida de verde, con las manos pintadas de henna, con su futuro brillando mientras el mío se desvanecía. Me senté en casa, meciendo a Nore en mis brazos, cantando una canción de cuna que mi madre solía cantarme. Las palabras eran suaves, hablaban de una niña que bailaba bajo la luna, pero para mí eran mentiras. No había baile, no había luz de luna, solo el peso sofocante de saber que ya no era suficiente. Cuando Khaled regresó esa noche, estaba diferente, más tranquilo. Sus ojos brillaban con una alegría que traspasaba cualquier palabra. Él no me habló, él no me miró. Fue directo al dormitorio y oí su zumbido distante, un sonido que me oprimió el pecho. Hila se mudó una semana después, y sus maletas ocuparon el segundo dormitorio que Khaled había preparado. Me quedé en la puerta, observándola mientras desempacaba sus pertenencias: bufandas brillantes, vestidos bordados, un frasco de perfume que reflejaba la luz. Ella era hermosa, su piel suave y dorada, sus movimientos gráciles, de una manera que yo nunca había sentido. Ella me sonrió, tímida y nerviosa, pero no pude devolverle la sonrisa. Mi corazón estaba demasiado pesado, demasiado dolorido. Khaled pasaba sus días con ella. Su risa resonaba por toda la casa, un sonido que no había oído en años. Por la noche, sus voces susurraban a través de las delgadas paredes, suaves, íntimas, y me acurruqué junto a nadie, mis lágrimas mojando su manta. Me sentí como un juguete desechado. Ya no me querían, pero aún se esperaba que sirviera. Yo cocinaba para ellos, limpiaba la casa, lavaba su ropa, mis manos se movían mientras mi corazón gritaba en silencio. Intenté hablar con Hila una vez, con la esperanza de encontrar una amiga, una hermana en este extraño nuevo mundo. La encontré una mañana en la cocina, cortando pepinos con manos rápidas y seguras. «Lila», dijo con voz temblorosa, «¿cómo te sientes con todo esto?» Ella me miró con los ojos muy abiertos, y por un momento pensé que lo entendería. Pero ella miró hacia otro lado, con las mejillas sonrojadas. «Es la voluntad de Alá», respondió suavemente, haciendo eco de palabras que había escuchado tantas veces antes. «Khaled es un buen hombre. Tenemos suerte». ¿Clasificar? Las palabras me dolieron. Un cruel recordatorio de que ella era la favorita, la nueva esposa, mientras que yo era la vieja, la usada. Asentí y me alejé, con un nudo en la garganta, mientras la esperanza de conectar se desmoronaba como arena seca entre mis dedos. Las mujeres del barrio vieron mi dolor, pero no me consolaron. Un día, fui al mercado con Nore en brazos y me encontré con mi vecina Fátima en el puesto de verduras. Su mirada se ablandó al verme, pero sus palabras fueron duras. «Es normal, Amina», dijo, recogiendo tomates con manos firmes. «Mi marido tiene 3 esposas. Aprende a vivir con ello. Ten paciencia y Alá te recompensará. Paciente». La palabra me sonó como una cadena que me ataba a una vida que no elegí. Quería decir que no quería paciencia, que quería ser vista, ser amada, ser suficiente. Pero yo simplemente asentí. Apreté los labios y llevé las compras a casa. Su peso no era nada, comparado con el peso que presionaba mi pecho. En casa, rezaba más intensamente que nunca. Le dolían las rodillas de tanto presionar la alfombra de oración. Lo colocaría en un rincón de la habitación.
mirando hacia la Meca, y susurraría mis oraciones a Alá. «Por favor, haz que me ame de nuevo», dijo con voz temblorosa. «Por favor, hazme suficiente». Pero el silencio que respondió fue ensordecedor, y mis dudas solo crecieron. ¿Por qué Alá permitió este dolor? ¿Por qué mi sufrimiento era una prueba mientras que la alegría de Khaled parecía un derecho? Miré a Nore, durmiendo en su cuna, y me pregunté qué clase de Dios permitiría que su madre desapareciera en las sombras. El Corán dice que un hombre puede tener hasta 4 esposas, pero no enseña cómo curar un corazón roto compartiendo el amor. Me sentí traicionada, no solo por Khaled, sino por la fe en la que me habían enseñado a confiar. Nore era mi única luz en esos días oscuros. La abracé fuerte, su pequeño cuerpo cálido contra el mío, y susurré historias sobre las estrellas con las que solía soñar. Él le prometió un mundo donde las niñas podrían ser maestras, elegir sus propios caminos, un lugar donde el amor no se compartiera como un trato. Pero mientras hablaba, sentí el peso de mis mentiras. ¿Cómo podría prometer la libertad si yo mismo estuviera preso? ¿Cómo podría enseñarle a soñar si mis propios sueños habían sido destruidos? Besé su frente, su piel suave y dulce, y recé para que ella nunca conociera ese dolor, para que nunca supiera lo que era ser una de tantos, invisible en su propia casa. La casa se había convertido en un campo de batalla silencioso pero brutal. Toda la atención de Khaled estaba en Hila, su risa, su belleza, su juventud. Le traía regalos de la tienda, pañuelos de seda, pulseras, pequeños gestos que no recibí, solo su indiferencia. Una noche me armé de valor para preguntar. «Khaled», dijo con voz temblorosa mientras cenaba, «¿todavía te preocupas por mí?» Levantó la mirada fría y respondió. «Eres mi esposa, Amina. Te apoyo. Con eso basta. Basta». La palabra fue una bofetada, un cruel recordatorio de que mi corazón no importaba, solo mi obediencia. Asentí, limpiando su plato. Mis manos temblaban, mis lágrimas ocultas detrás de mi velo. Las noches eran las más duras. Ella permaneció despierta, escuchando los sonidos de la habitación de Hila, suaves murmullos, el crujido de la cama. Acerqué a Nore. Su calidez fue lo único que evitó que me derrumbara. Me sentí como un fantasma que rondaba mi propia vida, invisible, inaudible. La llamada a la oración resonó al amanecer, sacándome de la bruma del insomnio. Me arrastré hasta la alfombra, mis oraciones llenas de desesperación como nunca antes. Pero las dudas crecían en mi interior, como malas hierbas que ahogaban mi fe. ¿Era realmente la voluntad de Alá dejarme sumir en esta soledad mientras Khaled construía una nueva vida con otra mujer? ¿Estaba destinado a vivir para siempre a la sombra de una esposa más joven y brillante? Esa chispa de rebeldía que surgió en mí a los 14 años seguía ardiendo, oculta pero viva. No sabía cómo combatirla ni cómo escapar, pero sentía esa chispa agitándose en mi pecho. Era una resistencia silenciosa, un susurro que decía, merezco algo mejor. Miré a Noir, con sus ojos llenos de inocencia, y juré protegerla. Quería una vida diferente para ella, una donde no fuera solo una esposa, solo una madre, solo una sombra. No sabía cómo lograrlo, pero me aferré con todas mis fuerzas a esa pequeña llama de esperanza. Era todo lo que me quedaba, en un mundo que se cernía sobre mí, una jaula invisible de poligamia que atrapaba mi corazón y mi alma. Por ahora, seguía siendo la primera esposa de Khaled. Seguía atada al deber, seguía rezando a un Dios que parecía haberme olvidado. Pero esa chispa crecía, y un día me sacaría de la oscuridad. Cumplí 18 años, pero el tiempo no me hizo más fuerte, solo me hizo más pesado, como si cada día llevara una nueva piedra en el pecho. Mi hija apenas tenía 2 años, y el sonido de su risa era lo único que me mantenía el corazón entero, aunque fuera por poco tiempo. La casa de Khaled, con sus frías paredes de hormigón y ventanas enrejadas, ya no era solo una jaula, era una prisión, donde aprendí a temer más de lo que jamás imaginé. Hila, la segunda esposa, dominaba la casa con su juventud y su risa ligera, mientras yo me desvanecía lentamente, invisible en mi propia vida. Pero no fue solo ella quien me destruyó. También fue la ira de Khaled, los golpes que a veces me lanzaba y la amenaza constante, 3 palabras que me paralizaban. Me divorcio de ti. En nuestro mundo, el hombre tenía todo el poder, y la obediencia de la mujer era su único escudo. Esta es la historia de cómo ese escudo me falló, cómo el peso de esa obediencia me quebró el espíritu, y cómo mis dudas sobre Alá se convirtieron en una tormenta que ya no podía contener. El cambio en Khaled fue lento,
como una sombra que se extiende por el desierto al final del día. Al principio, era distante, pero había alguna que otra muestra de amabilidad, un dulce de la tienda, una caricia en la cabeza. Tras la llegada de Hila, todo cambió. Su amabilidad desapareció, reemplazada por un temperamento que se encendía con rapidez, como una chispa en la hierba seca. Empezó con pequeñas cosas, una palabra dura si el arroz estaba demasiado cocido, una mirada fría si hablaba fuera de lugar. Aprendí a caminar en silencio, a hablar suavemente, a mantener la vista fija en el suelo, pero por mucho que lo intentara, nunca parecía ser suficiente. El Corán decía que un hombre tenía responsabilidad sobre una mujer y podía disciplinarla si lo desobedecía. Sura 4:34. Khaled tomó estas palabras como una licencia y me convertí en el blanco de su furia. La primera vez que me golpeó, estaba en la cocina lavando los platos después de cenar. Noir dormía e Hila estaba en el dormitorio. Su risa resonaba por toda la casa como una burla silenciosa. Khaled llegó tarde a casa esa noche, con el rostro demacrado por la frustración, quejándose de un mal día en la tienda. Le serví el té con mano firme, incluso con el estómago apretado, pero miró la taza y se quejó de que estaba demasiado fría, dejándola de golpe con impaciencia. «¿No puedes hacer nada bien, Amina?», gritó, su voz cortando el aire como un látigo. Solo pude murmurar una disculpa y alcanzar el vaso, pero antes de que pudiera alcanzarlo, su mano fue más rápida. Me impactó en la mejilla con un fuerte golpe, un escozor que me hizo tropezar contra el mostrador. El mundo me daba vueltas, la cara me ardía y el corazón me latía con fuerza. Me toqué la piel, con los dedos temblorosos, esperando el sabor metálico de la sangre, pero solo sentí el calor del dolor. «Eres mi esposa», dijo en voz baja y amenazante. «Alá me permite corregirte. No me hagas repetirlo». Se alejó, dejándome temblando. Los cristales rotos en el suelo reflejaban lo que sentía por dentro. Un corazón roto, destrozado. No lloré esa noche, no porque no me doliera, sino porque el miedo era más fuerte que cualquier lágrima. Mientras limpiaba la cocina, mis manos se movieron automáticamente y su frase recorrió mi cabeza. «Alá me permite». ¿Era esto lo que Dios quería para mí? ¿Que viviera aterrorizado, temiendo la mano de un hombre? Pensé en mi madre, en sus ojos cansados, en su silencio cuando mi padre gritaba. ¿Había vivido ella también así? Recordé las historias en voz baja de los vecinos, de maridos que disciplinaban a sus esposas, de moretones ocultos bajo velos. «Así es», decían, «una prueba de paciencia, un camino al paraíso», pero mientras recogía los cristales rotos, solo percibí una trampa, no un camino. El abuso se volvió rutinario, tan habitual como la llamada a la oración, una palabra incorrecta, una comida que no le gustaba, una mirada que no aprobaba. Cualquier cosa podía desencadenar su ira. Sus manos eran rápidas, sus bofetadas certeras, a veces dejando marcas que cubría con mi velo. Una vez, cuando quemé el pan, me agarró el brazo con tanta fuerza que me dejó marcas profundas, como garras clavándose en la piel. «Eres una inútil, Amina», dijo con la mirada fría como una piedra. «Agradece que te apoyaré». Agradecido. La palabra era como un cuchillo que se me retorcía en el pecho. Quería gritar que no era inútil, que era más que un sirviente, más que una sombra. Pero el miedo silenció mi voz. El silencio se convirtió en mi armadura. Delgada, frágil, pero era todo lo que tenía. Mi peor temor no era el dolor de sus manos, sino el divorcio. En nuestro pueblo, un hombre podía terminar un matrimonio con 3 palabras: divorcio, divorcio, divorcio. Había oído historias susurradas en el mercado mientras las mujeres seleccionaban verduras. Una esposa que hablaba demasiado, que no complacía a su marido, podía ser expulsada y quedarse sin nada. Las mujeres divorciadas eran rechazadas, sus familias abandonadas y sus hijos con su padre. Había visto a estas mujeres antes, vestidas con abayas desgastadas, mendigando cerca de la mezquita, con la mirada vacía y sin esperanza. Khaled conocía este poder y lo usaba como una espada afilada. «Podría divorciarme de ti mañana», dijo, como si hablara del tiempo. «No serías nada sin mí». Esas palabras me pesaban como una nube oscura a punto de estallar. No tenía derechos ni voz. La ley, el imán, mi familia, todos estaban de su lado. Si me echaba, lo perdería todo. A mi hija Nure, mi luz, mi razón para seguir respirando. El miedo me mantenía despierta por las noches. Mi corazón latía con fuerza.
Mis oraciones eran más urgentes que nunca. Hila veía todo esto, pero no decía ni una palabra. A veces la pillaba observándome, con los ojos brillantes de culpa y lástima, pero permanecía en silencio. Era la esposa favorita. Su habitación era un universo en sí misma, llena de regalos, pañuelos de seda, pendientes de oro, perfumes con aroma a jazmín. La risa de Khaled seguía a Hila, mientras que su ira me seguía como una sombra. No la odiaba. En realidad, no. Ella también estaba atrapada, sujeta a las mismas reglas, a la misma fe, pero su presencia solo agudizaba mi dolor, un cruel recordatorio de que ya no era suficiente. Intenté hablar con ella una vez, una noche cuando Khaled estaba en la tienda. ¿No te duele compartirlo?, pregunté casi en un susurro. Ella me miró con los ojos muy abiertos, y luego miró hacia otro lado. «Es la voluntad de Alá», respondió con voz suave pero firme. «Debemos aceptarla». Quise sacudirla, preguntarle si sentía el mismo miedo, la misma soledad que yo, pero vi la verdad en sus ojos. Ella estaba sobreviviendo, igual que yo, y sobrevivir, en esa casa, significaba silencio. Las mujeres del barrio no eran diferentes. Una mañana, fui caminando a casa de Fátima, con la mejilla aún dolorida por la última bofetada que me había dado Khaled. Mientras estaba sentada con ella tomando té, ella jugaba con un gato callejero en el patio. No tenía pensado decirle nada, pero se me escaparon las palabras. «Me pega», dijo con voz temblorosa, «y dice que puede divorciarse de mí». Los ojos de Fátima se suavizaron, pero sus palabras fueron duras. «Los hombres son así, Amina», dijo, removiendo el azúcar en su té. «Mi marido también era así, hasta que aprendí a complacerlo. Pide paciencia. Alá verá tu lucha. Paciencia». La palabra era una cadena invisible que me ataba a una vida de miedo y dolor. Quería gritar que no quería paciencia, que quería libertad, que quería seguridad, pero solo asentí, con los labios apretados. Caminé a casa con Noir, su pequeña mano aferrada a la mía. Su calor era lo único que me impedía desmoronarme. La oración era mi único refugio, pero incluso eso estaba empezando a cambiar. Extendí mi tapete de oración en un rincón de la habitación, mirando hacia la Meca, con la frente rozando la tela desgastada mientras susurraba mi por favor, Alá, haz que vuelva a ser amable», supliqué con la voz quebrada. «Protege a Noir, protégeme». Pero las palabras pesaban como piedras, inmóviles y sin respuesta. ¿Por qué Alá permitió que sufriera así? ¿Por qué mi sufrimiento fue una prueba, mientras que la crueldad de Khaled quedó impune? El Corán decía que obedeciera y perseverara, pero mi corazón estaba exhausto de tanto soportar. Miré a Noir, sus rizos rebotando mientras jugaba, y me pregunté qué clase de Dios permitiría que su madre viviera con tanto miedo. Mi fe, que antes me había reconfortado, empezaba a convertirse en duda, una tormenta que se gestaba en lo más profundo de mi alma. Intenté apartar estos pensamientos, porque cuestionar a Alá era un pecado, y ya me estaba ahogando la culpa. Noir era mi ancla, la razón por la que seguía respirando. La abracé, su cálido cuerpecito contra el mío, y le conté historias de estrellas, de un mundo donde las chicas podían ser lo que quisieran. «Serás fuerte, mi amor», susurré besándola en la frente. «Serás libre». Pero las palabras sonaban vacías, como mentiras. ¿Cómo podía prometerle libertad si yo mismo estaba atrapado? ¿Cómo podía protegerla si no podía protegerme a mí mismo? La observé dormir, su pecho subiendo y bajando lentamente, sintiendo un amor tan fuerte que me asustó. Ella era mi luz, pero también mi mayor vulnerabilidad. Si Khaled se divorciara de mí, se llevaría a Noir con él. Ese miedo me atravesó el pecho como un cuchillo, retorciéndose con cada palabra áspera, cada grito, cada mano alzada. La casa se había convertido en un campo de batalla, no solo entre él y yo, sino dentro de mí. Luché por ser la esposa que esperaban, obediente, silenciosa, paciente, pero mi corazón clamaba por algo diferente, por algo más. Me vi reflejada en la ventana de la cocina con la mirada apagada, el rostro surcado de arrugas, mayor que mis 18 años. ¿En quién me estaba convirtiendo? Una mujer atrapada por el miedo, rezando a un Dios que parecía no escuchar, amando a una hija que podía serle arrebatada de los brazos en cualquier momento. La chispa de rebeldía que se encendió en mí a los 14 años, esa chispa que ardió cuando me obligaron a casarme, seguía ahí. Crecía con cada herida, con cada amenaza, una llama que se negaba a apagarse. No sabía cómo luchar ni cómo huir, pero sentía ese fuego ardiendo en mi interior. Una noche, después de que Khaled me abofeteara por hablar demasiado alto,
Me senté en el suelo de la sala con Noir en mi regazo. La casa estaba en silencio. La llamada a la oración se desvanecía en la distancia. Me toqué la mejilla, todavía dolorida, y miré el rostro sereno de mi hija. Encontraré la manera, le susurré, apenas audible. Para ti, encontraré la manera. No sabía cuál sería ese camino, ni siquiera si existía. Pero la chispa creció, alimentada por el amor que sentía por Noir, la ira que albergaba hacia Khaled, y las dudas sobre una fe que parecía justificar todo mi dolor. Por ahora, seguía siendo su esposa, aún atada a la obediencia, aún encerrada en una jaula de miedo. Pero la tormenta en mi pecho crecía, y un día me liberaría. A los 25 años, era una sombra de la chica que soñaba con estrellas. 7 años de matrimonio con Khaled me habían destruido. Mi corazón, herido por sus puños, mi espíritu, destrozado por la presencia de Hila, su segunda esposa, y la constante amenaza de divorcio. Ni siquiera mi hija, que ya tenía 4 años, era una luz lo suficientemente fuerte como para salvarme sola. Su risa era un hilo frágil que me mantenía unida, impidiendo que me desmoronara por completo. Nuestro hogar en aquella polvorienta ciudad de Arabia Saudita era una prisión. Los fríos muros de hormigón, las ventanas enrejadas, todo me recordaba mi lugar, obediente, silencioso, invisible. El llamado a la oración todavía resonaba 5 veces al día, pero mis oraciones a Alá eran como susurros en el vacío, sin respuesta, sin aceptación, sin esperanza. Me estaba ahogando en dudas, cuestionando una fe que parecía solo justificar mi sufrimiento. Fue entonces cuando apareció Mariam. Era una criada cristiana de Filipinas que trajo consigo un soplo de esperanza. Un libro pequeño y peligroso llamado Biblia que lo cambiaría todo. Era una mañana tranquila, de esas en las que el calor parecía agobiar la casa como una mano pesada. Khaled estaba en la tienda. Hila había salido a visitar a su familia, y Noir corría por el jardín, intentando atrapar una mariposa con una ramita. Fregué el suelo de la cocina. Me dolían las rodillas, y tenía las manos enrojecidas por tanto jabón. Los moretones en mi brazo, debidos al fuerte agarre de Khaled 2 noches atrás, estaban ocultos bajo mis mangas largas, pero me palpitaban con cada movimiento. El dolor ya no me asustaba, pero el vacío en el pecho, eso era nuevo. La sensación de que simplemente desaparecía. Fue entonces cuando llegó Mariam. Khaled la había contratado para ayudar con las tareas del hogar ahora que Hila estaba embarazada y necesitaba descansar. Mariam era pequeña, de ojos oscuros y sonrisa amable, con el pelo recogido bajo un pañuelo sencillo. Hablaba en voz baja, con un marcado acento árabe, pero había algo más en ella, una calma, una dulzura, una paz que no podía explicar. Mariam trabajaba en silencio, barriendo la sala con movimientos firmes y pausados. La observaba desde la cocina, con curiosidad por esta desconocida que ahora formaba parte de mi hogar. Era diferente a las otras criadas que habíamos tenido. Agachaban la cabeza y solo hablaban cuando se les dirigía la palabra. Mariam tarareaba mientras trabajaba, una melodía suave y ligera, como una brisa que entraba en la sofocante casa. Cuando Noir entró corriendo, con las manos sucias del jardín, Mariam se arrodilló, le limpió las manos a mi hija con un paño y se rió al igual que Noir. Fue como si una luz me atravesara el pecho, una mezcla de gratitud y envidia. Quería ser así de libre, así de intrépida. «¿Estás bien con ella?», dijo con voz vacilante. Mariam me miró sonriendo cálidamente. «Los hijos son un regalo», respondió ella. «Tu hija es hermosa, igual que su madre». Sus palabras me tomaron por sorpresa. «¿Hermosa?», murmuré, casi con incredulidad. Hacía años que no me sentía hermosa, desde que Khaled dejó de mirarme. Le di las gracias en voz baja y volví a mi trabajo, con el corazón acelerado por algo que no podía nombrar. En las semanas siguientes, Mariam se convirtió en una presencia silenciosa y constante en nuestras vidas. Limpiaba, cocinaba y jugaba con Noir. Su amabilidad era un oasis en el frío de la casa. Comencé a hablar con ella. Al principio, breves intercambios sobre el clima, el mercado, los juguetes favoritos de Noir. Pero había una profundidad en Mariam, una fuerza silenciosa que aún no entendía. Un día, cuando Khaled e Hila estaban fuera, encontré a Mariam en el lavadero, doblando la ropa. Su tarareo llenaba el aire húmedo. Estaba exhausta. Mis mejillas todavía me dolían por la última bofetada de Khaled, y me senté en un taburete cerca de ella, observando. «¿Cómo puedes mantenerte tan tranquilo?», pregunté con la voz quebrada. Hizo una pausa, con las manos quietas, y me miró con ojos que parecían ver directamente en mi alma. «Tengo fe»,
dijo en voz baja. Me sostiene. Franci meneó la cabeza, confundido. ¿Fe en Alá?, pregunté. Mariam dudó y luego negó con la cabeza. En Jesús, susurró tan bajo que apenas pude oírlo. Jesús. El nombre me dio un escalofrío. No era miedo, era algo más. Curiosidad, quizá. O anhelo. Conocí a los cristianos porque oí al imán llamarlos descarriados. Su religión estaba prohibida en nuestra tierra. Poseer una Biblia era un delito. La apostasía era un pecado castigado con la muerte. Pero las palabras de Mariam no sonaban a pecado. Sonaban a salvación. ¿Cómo es?, pregunté con voz temblorosa. Ella miró hacia la puerta con sospecha. Luego sacó un libro pequeño y desgastado de su bolso, claramente cubierto pero cargado de secretos. Esta es mi Biblia, dijo casi en un susurro. Habla de un Dios que nos ama, que nos ve como iguales, que perdona. Mi corazón se aceleró. Sabía que debía parar, esconder el libro y no volver a hablar de ello nunca más. Pero no lo hice. Quería saber más. Necesitaba saber más. Esa noche, cuando Khaled e Hila dormían, encontré a Mariam en el lavadero, el único lugar donde podíamos hablar sin miedo. Ella me entregó la Biblia. Las páginas de la Biblia eran delicadas, casi como si se pudieran romper con solo tocarlas. Miriam me entregó el libro con una sonrisa serena y me dijo: «Lee esto». Abrió la página por una etiqueta con un lazo. Juan 3:16. Trata sobre el amor de Dios, explicó. Con manos temblorosas, escondí el libro bajo mi abaya, con el corazón latiéndome con fuerza. En mi habitación, con Nor ya dormida a mi lado, encendí una lamparita y abrí el libro. Las palabras me resultaron extrañas y nuevas, pero me conmovieron profundamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor, no deber, ni castigo, ni miedo. Amor. Volví a leer ese pasaje. Mis lágrimas caían sobre la página, difuminando la tinta. ¿Podría existir un Dios que me amara así? No solo como esposa, ni solo como madre, sino como Amina. La idea era peligrosa, prohibida, pero para mi alma reseca era como agua cristalina. Miriam y yo empezamos a reunirnos en secreto, tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio. Me leía la Biblia en voz baja, contándome historias de Jesús, un hombre que sanaba enfermos, hablaba a las mujeres como iguales y perdonaba a los pecadores. La escuchaba, dividida entre el miedo y una esperanza que aún no podía identificar. En el cristianismo, me dijo una noche, no eres solo una esposa a la que obedecer, eres una hija de Dios, digna de amor. Sus palabras eran como una canción que aliviaba las heridas de las manos de Khaled, las duras palabras que me había dirigido. Pero el miedo siempre estaba ahí, una sombra constante. Si Khaled se enteraba, si alguien lo sabía, podrían arrestarme, golpearme, incluso matarme. La apostasía era un delito allí, y la policía religiosa no tenía piedad. Aún así, no podía parar. La Biblia se convirtió en la luz en mi oscuridad. La escondía debajo del colchón y la leía cuando la casa estaba en silencio, sin darme cuenta de cuánto estaba cambiando. Un día, Nor me preguntó con los ojos abiertos, mientras le trenzaba el pelo: «Mami, ¿por qué sonríes?». No sabía que sonreía hasta que oí esas palabras. Sonreí y dije: «Porque te amo». Pero era más que amor. Era el susurro de una nueva fe, un Dios que me veía, que no me exigía silencio. Quería compartirlo todo con Miriam. La bofetada de Khaled que aún me quemaba en la mejilla, la constante amenaza de divorcio que me quitaba el sueño, cómo Hila me hacía sentir invisible. Pero tenía miedo de que me descubrieran, pero también miedo de admitir lo rota que estaba. Miriam parecía comprender. Cuando me sentía perdida, me tomaba la mano con ternura y me decía: «Jesús ve tu dolor, Amina. Él está contigo». Esas palabras me impactaron y me consolaron a la vez. ¿Y si realmente creía? ¿Y si dejaba atrás la fe que había conocido toda mi vida? El peligro aumentó. Una tarde, Khaled llegó antes de lo esperado. Nos encontró a Miriam y a mí susurrando en la cocina. Entrecerró los ojos y su voz fue dura. «¿De qué estás hablando?». Me dio un vuelco el corazón. La Biblia escondida en mi habitación parecía arder en mi mente, un secreto demasiado pesado para soportarlo. Me tragué el miedo y respondí, casi en un susurro. Khaled me miró, luego a Miriam, y se fue sin decir nada más, pero el miedo permaneció, una opresión fría en el pecho. Sabía que debíamos tener cuidado, pero no podía detenerme. La Biblia se convirtió en mi salvavidas. Cada palabra era una promesa de algo mejor, de una vida donde no era solo la esposa de Khaled, un recipiente para su ira, una sombra invisible en esa casa. Las mujeres del barrio empezaron a notar el cambio en mí. En el mercado,
Fátima me llevó aparte, con sus ojos mirándome profundamente. «Has estado muy callada, Amina», dijo en voz baja. «¿Está todo bien?» Tenía tantas ganas de abrirme, de hablarle de la Biblia, de Jesús, de la esperanza que me mantenía viva, pero podía ver la duda en sus ojos, en la forma en que miraba mis manos, como si buscara alguna señal de rebeldía. «Estoy bien», dije, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada», asintió, pero pude sentir su mirada siguiéndome mientras me alejaba. La pequeña mano de Nor en la mía era mi único consuelo. La ciudad parecía encogerse, sus murallas se cerraban a mi alrededor, ojos observando en cada esquina. La llamada a la oración, que una vez me había traído paz, ahora sonaba como una advertencia. Alá observaba, y mis dudas eran un pecado que debía ser castigado. Tampoco era mi ancla. Su inocencia me recordaba por qué debía seguir adelante. La veía sonreír mientras jugaba en el parque, e imaginaba un mundo diferente. Un mundo donde podría ser libre, donde no tendría que temer la mano dura de un esposo, ni una fe que la silenciaría. Pero ese mundo parecía tan lejano, un sueño tan lejano como las estrellas que anhelaba de niña. Por la noche, la abrazaba fuerte, su pequeño cuerpo acurrucado contra el mío, mientras leía la Biblia en secreto. La luz de la lámpara proyectaba sombras parpadeantes en las paredes del dormitorio. «Vengan a mí todos los que están trabajados y agobiados, y yo les haré descansar». Jesús habló en Mateo 11:28. No sabía qué era el descanso, pero lo anhelaba desde lo más profundo de mi alma. Lo deseaba tanto que el dolor me oprimía el pecho. La chispa de rebeldía que ardía en mi interior desde los 14 años, que solo crecía con cada bofetada, cada amenaza, era ahora una llama viva, alimentada por las palabras de Miriam y las promesas de la Biblia. Aún no estaba lista para actuar. El miedo era demasiado grande, los riesgos pesaban como montañas, pero podía sentir la llama crecer en mi interior, una rebelión silenciosa que susurraba: «Eres más que una esposa, más que una víctima». Miré a Nor, con los ojos brillantes de confianza, y me prometí que encontraría una salida para ella, para nosotros. La Biblia era mi secreto y mi esperanza, pero también mi peligro. Estaba al borde del abismo, a un paso de caer o volar. Por ahora, seguía siendo la esposa de Khaled, atrapada en una jaula de miedo y obediencia, pero el susurro de la esperanza se hacía cada vez más fuerte, y supe que un día él me guiaría hacia la libertad. Tenía 25 años, y esa esperanza, la que la Biblia de Miriam había encendido en mí, era al mismo tiempo mi salvación y mi riesgo. Durante meses, escondí el libro bajo el colchón. Sus delgadas páginas eran el secreto que me mantenía con vida, a pesar de las bofetadas de Khaled, la presencia asfixiante de Hila y el peso aplastante de mi vida en esa polvorienta ciudad saudí. Ni siquiera Nor, con 4 años y su risa clara, podía ser mi única luz. Ella era lo que impedía que mi corazón se rompiera por completo, pero las paredes de hormigón de nuestra casa, con sus ventanas enrejadas y su pesado silencio, parecían cerrarse cada vez más. El llamado a la oración continuó resonando 5 veces al día, un recordatorio constante del mundo en el que estaba atrapado. Mis oraciones a Alá comenzaron a mezclarse con preguntas, dudas y las tiernas palabras de Jesús, prometiendo amor y descanso. Me encontraba al borde del abismo, dividido entre el miedo y la fe, hasta la noche en que Khaled descubrió la Biblia, y todo se derrumbó. Mi silencio, mi miedo, mi mundo entero. Esta es la historia de cómo llegué a mi límite, cómo encontré el coraje para huir y arriesgar todo por una oportunidad de libertad. Ese día empezó como cualquier otro. El calor sofocante azotaba la casa como una advertencia silenciosa. Khaled estaba en su tienda, Hila descansaba en su habitación, con la barriga ya hinchada por el embarazo. Tampoco jugaba en el jardín, dibujando formas en la tierra con una ramita. Estaba en la cocina, picando cebolla. El fuerte olor me picaba en los ojos, pero apenas lo noté. Miriam limpiaba la sala. Su suave canto llenaba el tenso silencio que nos rodeaba. Mi mente estaba en otra parte, absorta en las palabras de la Biblia escondidas bajo el colchón, que corrían por mi cabeza como un río. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar». Me aferré a esas palabras. Su promesa de amor e igualdad era una luz en mi oscuridad, pero el miedo, siempre estaba ahí, una sombra que seguía cada paso. Si Khaled encontraba el libro, si alguien descubría que estaba leyendo sobre Jesús, podría perderlo todo. Mi casa, mi hija, mi vida. La apostasía era un delito en nuestro pueblo, castigado con prisión
o algo peor. La policía religiosa siempre estaba vigilando. Había sido cuidadoso, tan cuidadoso. Miriam y yo solo nos veíamos de noche, en la lavandería, susurrando sobre Jesús y sus enseñanzas. Ella contaba historias de un Dios que veía a las mujeres como iguales, que perdonaba a los pecadores, que amaba sin condiciones. Cada palabra alimentaba la llama de la rebeldía que crecía en mí, año tras año, en las heridas de las bofetadas de Khaled, a la sombra de Hila, en la constante amenaza del divorcio. Esa mañana, sin embargo, algo andaba mal. El aire se sentía demasiado pesado, el silencio demasiado inquietante. Debería haber presentido el peligro, pero la esperanza ciega y el cansancio del miedo me dejaron vulnerable. Khaled llegó antes de lo habitual. Sus pasos eran pesados y su voz áspera al llamar a Hila. Oí su suave risa mientras corría hacia él, y sentí un fuerte dolor al sentirme invisible. Seguí picando las cebollas, con las manos firmes a pesar del nudo en el estómago. De repente, Nor entró corriendo, con las manos sucias y una sonrisa radiante. «Mami, mira», levantó una ramita con forma de estrella. Me arrodillé para abrazarla, mi pecho lleno de amor. Pero antes de que pudiera decir algo, la voz de Khaled cortó el aire, cruel como una espada. «Amina», gritó. Me levanté, secándome las manos en la abaya, y entré en la sala, con un frío que me oprimía el corazón. Khaled estaba de pie cerca de la puerta del dormitorio, con el rostro lleno de ira, sosteniendo algo en las manos. Mi corazón se detuvo. Era la Biblia, la cubierta desgastada, inconfundible, las páginas balanceándose en sus manos cerradas. «¿Qué es esto?», rugió, y su voz resonó en las paredes de la casa. Mis rodillas se doblaron. Abracé a Nor con fuerza, tirándola detrás de mí. «Khaled, yo...», empecé a hablar, pero el miedo me tragó. Dio un paso adelante con la Biblia en alto como un arma. «¡Eres un kafir!», gritó, usando la palabra para incrédulo como un insulto mortal. «Traes esta inmundicia a mi casa». Antes de que pudiera reaccionar, su mano se movió rápidamente y el dolor explotó en mi mejilla. Me tambaleé, intentando proteger a Nor, que gemía y se aferraba a mi pierna. Mariam estaba de pie en un rincón, con los ojos abiertos de miedo. Hila apareció en la puerta, con la mano apoyada en el estómago y el rostro pálido. «¡Respóndeme!», gritó Khaled, agarrándome el brazo con fuerza, clavándose los dedos en los moretones que me había dejado antes. «¿De dónde has sacado eso?». El pánico me ahogaba, mi mente daba vueltas. No podía traicionar a Mariam. No podía permitir que se enfrentara a su ira, o peor aún, a la policía religiosa. «Lo encontré», mentí con voz temblorosa. «En el mercado. Solo tenía curiosidad». Entrecerró los ojos, buscando en mi rostro una mentira. «Mentiroso». Con un siseo de rabia, tiró la Biblia al suelo. Las páginas se dispersaron como alas rotas a su alrededor. Volvió a levantar la mano y me preparé para el golpe, pero el grito de Nor lo detuvo. «¡Mami!», gritó, agarrando mi abaya con sus pequeñas manos. Khaled se quedó paralizado, con el puño aún en el aire y el pecho agitado. «Eres una desgracia», dijo en voz baja y fría como el hielo. «Debería denunciarte ante el Mutawwa. Te encerrarían y te quitarían a Nor». La amenaza fue más dura que cualquier bofetada. Abracé a Nor con fuerza, y mis lágrimas cayeron sobre su suave cabello. «Por favor», susurré, «no te la lleves». Dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de disgusto. «Quédense en esta habitación hasta que decida qué hacer», ordenó señalando nuestra habitación. «Si intento algo, diré, talak, talak, talak». El espectro del divorcio flotaba en el aire, una tormenta a punto de destruirme. Cerró la puerta de golpe y la cerró con llave desde afuera. Sentí que mi cuerpo se desplomaba en el suelo, sollozando, abrazando a Nor. Las páginas de la Biblia esparcidas por todos lados eran un cruel recordatorio de esa esperanza que nos trajo aquí. Estaba más atrapado que nunca, pero algo dentro de mí había cambiado. El miedo seguía ahí, sí, pero la llama de la rebeldía ardía con más fuerza que nunca. No podía quedarme allí, ni por mí, ni por nada. Esa noche, mientras la casa se quedaba en silencio, me senté en el suelo, sin Nor durmiendo a mi lado. Tenía la cara mojada por las lágrimas y mis pensamientos corrían a mil. La cerradura de la puerta parecía una cadena, pero mi mente ya buscaba la libertad. Pensé en Mariam, su voz dulce, las historias de Jesús. Pensé en las mujeres del mercado, expulsadas y humilladas, con la vida robada por las duras palabras de un hombre. Pensé en Nor, creciendo en un mundo que intentaría aplastar su espíritu, igual que había hecho con el mío.
No lo podía permitir. Necesitaba irme. Necesitaba encontrar una salida, sin importar el costo. Las palabras de la Biblia resonaron en mi mente. La verdad os hará libres. No sabía si era cierto, pero quería creerlo. Necesitaba creerlo. Esperé hasta la llamada a la oración, cuando Khaled estaría en la mezquita. Me acerqué sigilosamente a la puerta, y para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. Su arrogancia, pensando que no me atrevería a desafiarlo. Reuní la ropa de Noor y parte de la mía, y las metí en una bolsita. Reuní las páginas desperdigadas de la Biblia, y las guardé en mi abaya. Mi esperanza, mi valentía, mi rebeldía. Entré al lavadero, donde me esperaba Mariam, con el rostro pálido pero firme. «Tienes que irte», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Hay un grupo que ayuda a mujeres como tú. Los he contactado. Te llevarán a un lugar seguro». Me puso un trozo de papel en la mano, mientras sus dedos temblorosos sujetaban con fuerza el número de teléfono y la dirección. «Ten cuidado, Amina. Jesús está contigo». Quise abrazarla, agradecerle la luz que me había dado, pero no había tiempo. Recogí a Noor, todavía medio dormida, y salí por la puerta trasera. El aire fresco del desierto me rozó la piel. La ciudad empezaba a despertar, y las calles se llenaron de gente que se apresuraba. Me tapé la cara con el niqab, ocultando el miedo que me quemaba por dentro. Noor se aferró a mi mano. Su pequeña y poderosa confianza me dio fuerza. Subimos a un autobús, con el papel con la dirección en el bolsillo, un frágil salvavidas, un hilo de esperanza. Cada ruido me sobresaltaba. El motor del autobús, las voces desconocidas, el lejano sonido de una sirena. El miedo era sofocante, no solo a Khaled, sino a la policía religiosa, los mutawas, que podrían arrestarme por apostasía, por huir de mi marido. El castigo era severo, cárcel, azotes o algo peor. Pero miré a Noor, con los ojos brillantes de curiosidad, y supe que no había otra opción. Hacía esto por ella, por la vida que se merecía. El refugio era un pequeño apartamento en un pueblo cercano, escondido tras una puerta discreta. Una mujer llamada Hannah nos recibió con un rostro amable pero serio. «Estáis a salvo aquí», dijo, llevándonos adentro. La habitación era sencilla, un colchón en el suelo, una sola ventana cubierta por una cortina. Noor se acurrucó a mi lado, exhausta, y la abracé con fuerza, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro. Era libre, pero no del todo. Era una fugitiva, una mujer que se atrevió a leer un libro prohibido, a soñar con un Dios diferente, a huir de un hombre que la poseía. El miedo aún me perseguía, una sombra constante, pero con él había esperanza. Las páginas arrugadas de la Biblia en mi bolso me recordaban. Yo era más que la esposa de Khaled, más que una víctima. Era Amina, luchando por mi hija, por mí misma, por una vida donde el amor no fuera una prisión. Los días en la casa de acogida fueron tranquilos, llenos de espera y planificación. Hannah le contó sobre una red que ayudaba a mujeres a escapar a otros países, donde podían empezar de cero. Cruzar fronteras era peligroso, esconderse de las autoridades era una lucha, pero era posible. Pensé en mi madre, en mis hermanas, en la vida que dejaba atrás. Pensé en las estrellas a las que solía susurrar mis sueños, ahora reemplazadas por una nueva luz, una fe que me consideraba digna. No sabía qué me esperaba, no sabía si sobreviviría al viaje, pero abrazando a Noor, sintiendo su calor contra mi pecho, sentí la llama de la rebeldía que aún ardía con fuerza en mi interior. Había llegado a mi límite, y en lugar de rendirme, corría hacia la libertad, hacia un Dios que me amaba, hacia una vida donde nadie soñaría con el miedo. Por ahora, todavía corría, asustada, insegura, pero el susurro de esperanza ahora era un grito, y él me empujó hacia adelante. Ya tengo 30 años. La chica que una vez susurró sus sueños a las estrellas es solo un recuerdo, una sombra de la mujer en la que me he convertido. Hace 5 años, huí de la casa de Khaled, en esa polvorienta ciudad de Arabia Saudita, abrazando a mi hija Noor y una bolsa de ropa, con las páginas dispersas de una Biblia prohibida aferradas a mi corazón. Dejé atrás una vida de cadenas, el matrimonio infantil a los 14 años, el dolor de la poligamia, los puños de Khaled y el miedo constante al divorcio. Dejé atrás una fe que justificaba mi dolor, un Dios que parecía observar, pero nunca respondía. Ahora, en un pequeño apartamento en un lejano país desértico, soy libre. Soy Amina, cristiana, madre, sobreviviente. El llamado a la oración
ya no resuena en mis días, reemplazado por el suave repique de las campanas de la iglesia y la risa de Nor, que tiene 9 años y sueña con ser médico. Esta es la historia de mi renacimiento, de encontrar la luz tras la oscuridad, de cargar con las cicatrices, pero elegir la esperanza. También es la historia de cómo comparto mi voz para empoderar a las mujeres que siguen atrapadas en las mismas jaulas de las que yo escapé. El viaje hasta ahora no ha sido fácil. Después de huir de la casa de Khaled, pasé semanas en un apartamento estrecho, una casa segura escondida en un pueblo cercano. Cada ruido, el crujido de una puerta, el zumbido de un coche, hacía que mi corazón se acelerara y estaba seguro de que Khaled o la policía religiosa, la Mutawa, venían a buscarme. La apostasía era un delito en Arabia Saudita, castigado con prisión o incluso la muerte. Huir de mi marido me convirtió en fugitiva. Pero la pequeña mano de Nor en la mía, su confianza inquebrantable, fue lo que me mantuvo en marcha. Adelante. La red clandestina que me ayudó, liderada por mujeres como Hannah, organizó mi escape a través de las fronteras. Un viaje hecho de instrucciones susurradas, documentos falsos y noches de insomnio. Me aferré a Nor. Su calor era mi ancla. Cuando cruzamos a un nuevo país, un lugar donde el aire se sentía más ligero, donde podía respirar sin miedo, supe que realmente estaba comenzando. Nos establecimos en un pequeño pueblo de Europa, en un país cuyo nombre ni siquiera conocía mientras crecí. El apartamento es sencillo, un dormitorio, una cocina pequeña, una ventana que deja entrar una luz solar que nunca supe que necesitaba. La primera vez que salí de casa sin niqab, el viento en mi cara fue un regalo. Nor corrió hacia adelante, sus rizos rebotando, su risa más libre que la que yo jamás había sido en Arabia Saudita. Ahora va a la escuela, con su mochila llena de libros y los ojos brillando de sueños. «Quiero ser médico, mamá», dice ella con voz segura, y mi corazón se desborda de orgullo y dolor. Orgullo porque cree que puede ser cualquier cosa. Dolor porque sé el precio de esos sueños, el costo que pagué para entregárselos. Un año después de nuestra llegada, me bauticé en una pequeña iglesia, un edificio blanco con vitrales que proyectaban arcoíris en el suelo. El pastor, un hombre amable, de cabello gris, derramó agua sobre mi cabeza y lo sentí. Renacimiento, como lo promete la Biblia. Sois una nueva creación en Cristo, dijo, citando 2 Corintios 5:17. Y lloré, no de miedo, sino de alegría. El agua fría lavó el peso del pasado, la vergüenza de ser una niña novia, una segunda esposa, una mujer maltratada. Pensé en Mariam, la criada filipina que me dio la Biblia, quien me mostró un Dios de amor. Ojalá pudiera agradecerle, decirle que me salvó. Pero no sé dónde está, si está a salvo, si aún le susurra esperanza a otras mujeres como yo. Rezo por ella todos los días. Su nombre es parte de mi nueva fe. El cristianismo es mi hogar ahora. Una fe que me ve como hijo de Dios, no como una posesión que debo controlar. En Arabia Saudita, me enseñaron que mi papel era obedecer, servir y aceptar el dolor como voluntad de Alá. Las palabras del Corán: los hombres son responsables de las mujeres. Un marido puede disciplinar a su esposa. Un hombre puede casarse porque las cadenas que me ataban eran mías. Las palabras de Jesús son diferentes. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 13:34. En la iglesia, me siento junto a hombres y mujeres, iguales a los ojos de Dios, y canto himnos que elevan mi espíritu. La congregación es mi familia. Tus cálidas sonrisas, tus suaves manos mientras me abrazan. No conocen toda mi historia, pero saben que soy una refugiada, una madre soltera, una mujer que huyó de la oscuridad. Me llaman valiente, pero no me siento valiente. Me siento roto, reconstruido por la fe y el amor por Nor. Las cicatrices todavía están ahí, grabadas en mi corazón y en mi cuerpo. A veces me despierto, mis sueños llenos de la voz de Khaled, su mano levantada, la amenaza de divorcio, divorcio, divorcio. Veo las páginas dispersas de la Biblia. Escucho los gritos de no mientras nos encerraba en la habitación. Recuerdo el terror de correr, el miedo de que nos encontrara. Acepta un no y déjame sin nada. Los moretones en mis brazos han desaparecido, pero los de mi alma permanecen. Me miro al espejo y veo a una mujer de más de 30 años. Sus ojos llevan historias que no puede olvidar. Pienso en mi madre, en mis hermanas que quedaron abandonadas en esa ciudad desierta. Una vez llamé a mi madre, desde un teléfono público en el escondite, con la voz temblorosa. «Vuelve, Amina», dijo con un tono cargado de miedo.
nos estás avergonzando. Colgué con el corazón roto, sabiendo que también los había perdido. No saben dónde estoy, y así es más seguro. Pero la pérdida es una herida que nunca sana. Ni siquiera mi curación es mi razón para continuar. Ella está creciendo. Sus preguntas son agudas y curiosas. ¿Por qué no usamos velo? ¿Ya no, mamá?, preguntó un día, deteniendo su lápiz sobre su tarea. Me arrodillé a su lado, mi mano sobre la suya, y dije, porque aquí podemos ser nosotros mismos. Ella asintió, pero sé que ella no entiende, no completamente. Ella no recuerda la ira de Khaled, las puertas cerradas, el miedo que nos asfixiaba. Me alegro, pero también tengo miedo. Quiero que ella sepa lo suficiente para ser fuerte, pero no tanto como para que cargue con mi dolor. Le cuento historias de Jesús, de amor y de perdón, y ella escucha con los ojos muy abiertos. ¿Jesús ama a todos?, pregunta, y asiento, con un nudo en la garganta. A todos, mi luz, especialmente a ti. Ahora trabajo limpiando casas, como lo hacía Mariam, con las manos ásperas por el jabón y el trabajo duro. No es el trabajo de docente que soñé cuando tenía 14 años, pero es honesto y nos mantiene alimentados. Las mujeres para las que trabajo son amables. Sus casas están llenas de luz y risas. No conocen mi pasado, pero ven mi sonrisa. Escuchan mi inglés mal hablado y me llaman muy trabajadora. Ahorro cada centavo, soñando con un futuro en el que Noor pueda ir a la universidad, donde pueda ser médico. Ella quiere serlo. A veces me siento junto a la ventana, mirando la puesta de sol, y pienso en las estrellas a las que solía susurrar. Todavía están allí, pero ya no los necesito. Tengo una nueva luz, una nueva fe, una nueva vida. Sin embargo, el pasado nunca está lejos. Escucho historias en las noticias, leo artículos en línea sobre mujeres en Arabia Saudita, atrapadas en matrimonios como el mío. Las niñas que se casan a los 12 o 14 años son víctimas de robo de sus sueños antes incluso de que crezcan. Esposas en hogares polígamos, compitiendo por el amor, con sus corazones rotos en silencio. Mujeres golpeadas por hablar, divorciadas con una palabra, abandonadas a mendigar o algo peor. Pienso en los versículos del Corán que justifican mi dolor. Sura 434, permitiendo la disciplina. Sura 43, permitir 4 esposas. El talaq que dio a los hombres el poder de destruir vidas. Pienso en las mujeres del mercado, sus ojos amables pero resignados, diciéndome que tenga paciencia, que aguante. Yo una vez fui uno de ellos, creyendo que sufrir era mi deber, que Alá quería que obedeciera a un hombre que me había hecho daño, pero ahora sé que ningún Dios amoroso querría que sus hijas vivieran con miedo. Por eso estoy compartiendo mi historia, escribiéndola en un cuaderno que tengo al lado de mi cama. Las páginas están llenas de la verdad de mi corazón. Quiero dar voz a estas mujeres, a aquellas que todavía están atrapadas, que todavía rezan a un Dios que parece silencioso. Quiero que sepan que no están solos, que hay una salida, aunque sea peligroso, aunque cueste todo. Ahora soy voluntaria en un centro de refugiados, ayudando a mujeres como yo, mujeres que han huido del abuso, la opresión y el miedo. Escucho sus historias, les sostengo la mano, les digo que son dignos de amor. Algunos son musulmanes, otros cristianos, y otros no son ninguna de las dos cosas, pero me veo en sus ojos, el dolor, la esperanza, el coraje que se necesita para correr. Hablo de Jesús, no para convertirlos, sino para compartir el amor que me salvó. Eres suficiente, digo. Palabras que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando tenía 14, 16, 25 años. La iglesia es mi refugio, un lugar donde me siento completo. El domingo pasado, me puse de pie durante el culto, con la voz temblorosa, y compartí una parte de mi historia. La congregación escuchó, con rostros suaves por la compasión. Yo era una niña novia, dije con manos temblorosas. Me golpearon, me reemplazaron, me amenazaron, continué. Pero encontré un Dios que me ama, que me dio la fuerza para correr. Estoy aquí por mi hija, por mí y por las mujeres que todavía están encadenadas. Cuando terminé, aplaudieron suavemente y lloré, no de vergüenza, sino de libertad. Ya no soy invisible, ya no soy silencioso. Soy Amina y soy libre. Pero la libertad no es la ausencia de dolor, es el coraje de vivir con ello, de elegir la esperanza en lugar de la desesperación. Llevo mis cicatrices, los recuerdos de los puños de Khaled, el sonido de su voz, el miedo a perder el no. Llevo con la pérdida de mi familia, de mi casa, de mi pasado, pero también llevo la luz, el amor de un Dios que me ve,
la risa de una hija que sueña, la fuerza de una mujer que sobrevivió. Miro a Nor, mientras su lápiz tacha su tarea, tu futuro brillante, y sé que valió la pena. Cada riesgo, cada lágrima, cada paso por el desierto hacia esta nueva vida. Rezo por las mujeres que dejé atrás, para las chicas que aún no saben que pueden correr. Rezo para que encuentres tu propio susurro de esperanza, tu propia luz de libertad. Mientras escribo esto, el sol se está poniendo afuera, pintando el cielo en tonos dorados. Nor está dormida, con su libro extendido a su alrededor y un estetoscopio de juguete apoyado sobre su pecho. Abro mi Biblia, sus páginas nuevas pero familiares, y leo el versículo que me guió. La verdad os hará libres. Juan 8:32. Soy libre, no porque mi dolor haya desaparecido, sino porque elegí luchar por él. Elegí Nor, elegí la fe. Yo me elegí a mí mismo. Y en esa elección encontré la luz que buscaba desde niña, susurrando a las estrellas.